Hey, ¿qué tal, estudiantes del éxito? Bienvenidos a esta clase. Y como puedes ver, vamos a hablar acerca de la estrategia. Yo sé que es muy común hablar en negocios sobre estrategias y todo esto, pero cuando estás desarrollando redes de mercadeo, a veces la cuestión de las estrategias creemos que funciona igual en todos lados, inclusive cualquier negocio. Creemos que, y esto es bien interesante porque inclusive de una colonia a otra, la forma de hacer el mismo negocio cambia. No solamente en redes de mercadeo, en cualquier negocio. Entonces, si estás globalizando tu negocio, de la misma forma va a ser diferente en cómo estás contactando a las personas, cómo las estás atendiendo, en fin, todos esos detalles. Por eso la pregunta es, ¿tienes la estrategia para este tiempo? ¿Cómo puedes saber cuál es la estrategia para este tiempo? Y bueno, hablando algo que está cambiando, pues la forma de hacer negocios es todo esto que estamos viviendo con respecto a la pandemia a nivel mundial. Muchos negocios han cerrado en algunas ciudades, cerca de donde yo vivo, más del 30% de los negocios han cerrado para ya no volver a abrir, es decir, están entregando locales y todo este tipo de situaciones, porque están evolucionando, están cambiando para muchas cosas. Algunos no quieren, algunos están esperando y es muy válido, pero otros dicen no, ya no puedo más y aquí muere todo esto y lo dejan. Otros dicen no, tengo que evolucionar, voy a ver algo que tenga que hacer. Hace tiempo escuché a una persona que me decía, ellos se ponían en un lugar a vender, en un tianguis, como se les conoce aquí en México. Entonces, en una calle se ponían a vender. Esta persona ya mayor me dijo, se me hacía raro que yo veía a las personas que estaban vendiendo, que por mucho tiempo habían vendido conmigo, que ya solo llegaban y entregaban y se iban. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando aquí? ¿Qué era lo que sucedía? Pues que estas personas se anunciaban en redes sociales, vendían todo por redes sociales y el día que antes se ponían todo el día a vender, solamente llegaban ya con los paquetes armados, con nombre y todo. La persona que lo había solicitado pagaba y le entregaban su paquete y listo. Y entonces ellos ponían un horario y se iban. Así de interesante. Habían evolucionado con respecto a su estrategia y seguían vendiendo lo mismo. Entonces, acá si tú estás en un momento donde dices, Gerardo, parece que no está funcionando, siempre lo había hecho así, creo que algo está pasando y lamentablemente aquí pueden suceder muchas cosas. Una es que estés aferrado a la estrategia y digas, es que mis ancestros lo hicieron de esta manera y yo lo voy a seguir haciendo de esta manera. Y está bien si tú lo quieres seguir haciendo de esa manera, es válido, es tu negocio. Pero la realidad es que las cosas hoy en día están cambiando demasiado rápido. Una estrategia que me pudo haber funcionado el año pasado, hoy puede ser que ya no esté funcionando. Entonces, tenemos que estar atentos a esos cambios, tenemos que estar atentos a todo lo que está sucediendo alrededor de lo que nosotros hacemos. Y es por eso que te voy a compartir tres factores claves con respecto a tu estrategia y para que puedas crear una estrategia que te permita ese crecimiento en el mercado. Entonces, déjenme mover hacia acá abajo. Tres factores claves y uno de ellos es la cultura. Esto es súper importante. Probablemente estás tú escuchando una estrategia que funcionó en Estados Unidos o que funcionó en Europa, que funcionó en China, que funcionó en Latinoamérica, y tú no estás en Latinoamérica, suponiendo. En fin, cada cultura es diferente. Yo sé que todos dicen, no, es que todo se debe de adaptar a lo que ya esté establecido y mira todo. La realidad es que muchas cosas, la mayoría de ellas, se adaptan a la cultura, se adaptan al lugar, se adaptan a todo este tipo de situaciones. No puedo usar la misma
voy a ponerlo de esta manera, no podría usar el mismo tipo de llanta en Dubái que el mismo tipo de llanta en Alaska, por ejemplo. Va a haber algunas diferencias, va a haber algunas modificaciones para el clima de Dubái y para el clima de Alaska. Entonces, tú sales de vacaciones a la playa y a lo mejor vives en una ciudad donde normalmente usas un abrigo y te vas a llevar el abrigo a la playa y vestido de la misma manera. No, tú te vas a adaptar. Eres la misma persona, pero te estás adaptando a la cultura. Entonces, eso es sumamente importante. Tienes que comprender a qué personas estás llegando, a qué personas estás compartiendo tu producto, tu servicio, tu negocio. Tienes que saber exactamente hacia dónde tú te estás dirigiendo, qué público es el que te va a escuchar. Porque adicional a la cultura, pues después viene ese cliente que tú estás buscando dentro de esa cultura. Hace tiempo me decía una persona que en Estados Unidos la forma en que él hacía el negocio era reunir a una persona, platicarle sobre la oportunidad de negocio de red de mercadeo y la persona podía decidir si no me interesa el producto o servicio y listo. Pero cuando viajó y tiene una increíble red en Asia, se dio cuenta que él tenía que hacer básicamente 3 reuniones. La primera era para conocer a las personas, o sea que no podía de lleno entrar y presentarles el negocio porque la cultura lo veía como algo muy directo y no era correcto en esa cultura. Hablar de negocios sin antes conocerse. Entonces él primero llegaba y hablaba de la relación, conocer a las personas y todo esto. Después tenía que hacer una reunión. Él fue como encontró la forma de entrar a ese mercado. Después hacía una reunión donde platicaba las bondades de su producto en este caso. Y entonces hablaba del producto, les explicaba, les enseñaba cómo funcionaba, todo lo que había ocurrido y todo eso. Y después los invitaba para hacer negocios. Entonces era ese proceso en 3 etapas. Tú dices, Gerardo, qué locura empezar a hacer establecer relación. Él venía del extranjero, entonces para ellos tenía forzosamente que crear esa reunión. Si ya los que viven allá, pues obviamente están trabajando con sus amistades o contactos de sus amistades y se evitan ese paso. Pero él tenía que hacerlo así. Después el siguiente paso y luego el siguiente. Es tedioso, sí, pero hoy en día tiene una red establecida en Asia y está creciendo enormemente. Entonces, si te das cuenta, sí es importante entender este contexto cultural. Por ejemplo, puede ser, y que la mayoría de las empresas han nacido en Estados Unidos, por ejemplo, los precios allá pueden ser unos precios normales, no es que allá lo compran con facilidad y todo, no, hay gente que también le cuesta, pero cuando vienes, por ejemplo, a México, de pronto te das cuenta y dices, ok, es que sí puede ser económico, pero para muchas personas puede ser un sacrificio enorme hacer una compra así. Y no estoy hablando de que todo el mundo tiene así como que, mira, hay 5,000 pesos en la cartera, no sé en qué gastármelos, a ver qué hacemos todos los meses, ¿no? Pero hay personas que van a batallar un poco más en obtener eso. ¿A qué me refiero? Que a lo mejor cuando hablamos de un proyecto de negocio, tú puedes mencionar, es que es una red de consumo. Y está bien, es una red de consumo, pero a lo mejor ese consumo a esa persona le representa el 50% de sus ingresos. ¿Crees que va a hacer el negocio? Obviamente va a preferir comer que hacer un negocio. Y sin entrar en el modo Superman, decir, no, pero prefiero no comer y sacrificarme y entonces después, sí, pero si esa persona tiene hijos y etcétera, etcétera, entonces no va a hacerlo. Pero si tú le presentas un negocio donde puede promover ese producto, ese servicio, recuperar dinero y con ese dinero hacer crecer su negocio sin descuidar su hogar, entonces la persona va a decir, esto está excelente porque en un momento dado cuando yo gane voy a hacer una red de autoconsumo porque me encanta este producto, me encanta este servicio y no voy a tener que estar vendiéndolo si no quiero.
ya la perspectiva cambió de la persona. Pero si de momento le dices es autoconsumo, esto no es de vender, lo estás matando. Porque ¿qué va a hacer si va a comprometer la mitad o más de la mitad de su ingreso? Entonces hay que cuidar esa parte y ver qué es lo que pasa en la cultura, cómo la cultura está viendo. Si, por ejemplo, en el área donde tú vas a trabajar, porque lamentablemente existen personas que se dedican a hacer fraudes a través de estos esquemas Ponzi, que todo el mundo les conoce como pirámides. Yo sé que si estás acá en Estudiantes del Éxito sabes que una pirámide no necesariamente es fraudulenta, porque así trabajan muchos esquemas de negocio, no fraudulentos, sino en forma piramidal. Es decir, está el director de la compañía o dueño y de ahí va toda la plantilla, una escuela igual, la red de mercadeo funciona igual, en fin, todo ese proceso. Algunos dicen la red de mercadeo es así, pero invertida, como la quieras ver. Pero está el esquema Ponzi que pues le roban a la gente engañándola. Y vamos a pensar que por tu ciudad pasó. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente va a estar receptiva a eso y evidentemente va a cuestionar mucho lo que estés haciendo. Entonces, ¿qué implica esto? Que ya sabes que culturalmente la gente está con ese miedo y vas a tener que dar una presentación diferente por ese motivo. Entonces, todos esos detallitos son importantes, siempre estar alerta de lo que está pasando. Así que pon mucha atención con respecto a la cultura. Es muy, muy importante, estudiante del éxito, que puedas cuidar esta parte de la cultura en tu estrategia de negocios. Segundo punto o factor importante de estos tres es el momento que está viviendo ese lugar donde vas a trabajar, ese lugar donde vas a desarrollar tu negocio. Hoy en día, al momento que estoy grabando este video, estamos atravesando toda esta situación del COVID, del coronavirus, de esta pandemia que es trágica, es lamentable, pero que hizo que muchos negocios cerraran, hizo que muchas personas se quedaran sin empleo, muchos estragos. Entonces, en este punto en el que nos encontramos, es donde tenemos que ver cómo yo podría llegar con mi negocio a las personas. Es decir, yo ahora mismo, yo no puedo decirle a las personas, trabaja desde casa, porque todo el mundo está en casa. Muchas empresas mandaron a sus trabajadores a casa. Entonces, o muchos están en casa porque se quedaron sin trabajo. Y yo decirles, quédate en casa trabajando o desarrolla tu negocio desde casa. Y pues obviamente no va a servir esa estrategia. Entonces tengo que buscar qué es lo que está pasando en este momento y cómo la gente podría percibir la forma en que yo les hable. Es decir, si yo les digo emprende desde casa, pues me van a decir, estás loco, pues yo estoy en casa y ¿qué hago? O si estás dando tu presentación y de pronto le dices, ¿te imaginas poder pasar más tiempo con tu familia, poder estar en casa? Y esto van a decir, pues es que estoy en casa, no puedo salir. Pero en cambio, si eso mismo que has estado transmitiendo antes de que pasara todo esto, lo modificas un poco por el momento que estamos viviendo, es decir, si tú sabes que la persona, y tú sabes que previamente tienes que entablar una plática, no como este amigo que te conté, pero sí cuando llegas a una presentación y estoy hablando, no importa que sea webinar, tienes que entablar una relación, a menos que sea un webinar masivo, ahí sí tienes que ser muy directo, pero sí crea la relación. Entonces, tú ya sabes que esa persona está trabajando desde casa y puedes preguntarle, oye, ¿cómo te sientes trabajar desde casa? Porque hay personas que te van a decir, me siento de maravilla, puedo pasar tiempo con mi familia, puedo... Y otros te van a decir, no, esto es una locura, ya quiero irme a mi oficina. Entonces, ahí es donde tú sabes cómo vas a compartir, qué momento es el que está viviendo esta persona, que comúnmente es lo que están viviendo muchos. Te puedo decir, ¿sabes? La verdad que sí, es increíble poder estar en casa, desde aquí puedo trabajar,
evidentemente tiene sus ventajas y desventajas, pero hay más ventajas porque puedo pasar más tiempo con mi familia, me evito el tráfico, etcétera, etcétera. Entonces tú ya puedes decirle a la persona, ¿y te imaginas que tu vida fuera de esa manera? Que no tuvieras que ir ya nunca más a una oficina a trabajar. Posiblemente la persona diga, oye, eso sería fantástico, porque sé que en unos meses tendré que regresar. O ya me están pidiendo que regrese y yo no quiero porque tengo ese temor de que me vaya a contagiar. Entonces, ahí es donde tú sabes el momento que se está viviendo y cómo puedes hablar. Sí, yo sé, ahora mismo mucha gente perdió el empleo, todo eso que los que hacen redes de mercadeo habían dicho que en algún momento podía pasar, está pasando. Ahora no hay que poner el dedo sobre la llaga y todavía echarle limón para que les arda más, sino por el contrario, ayudarles a que curen esa llaga. Y eso lo vas a poder hacer sabiendo el momento que se está viviendo, el momento que está pasando. Si te fijas, hay países que están viviendo crisis más fuertes que otros. Sabes que el momento que están viviendo ellos es un momento en el cual puedes desarrollar una forma de trabajar diferente que en el país en el que tú estás, qué sé yo. Ahí tienes que analizar todos estos detalles. Y número 3, la estrategia, que básicamente es saber qué hacer y cómo hacerlo en el momento que se está viviendo. Actualmente, voy a ponerte un ejemplo, mi estrategia no podría ser reunirme en un café con las personas o hacer una reunión en una casa o rentar el salón de un hotel, porque obviamente sería la estrategia equivocada. La gente no se va a querer reunir, la gente no va a querer ir, la gente, es más, no va a haber ni hotel que te rente, y todo este tipo de situaciones. Entonces, sí tienes que saber cómo vas a crear la estrategia correcta a través de estos factores para que puedas impactar más con tu negocio y puedas tener un mejor resultado de lo que tú estás haciendo. Entonces, el qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer tiene mucho que ver con todos los antecedentes que estoy platicándote aquí. Ya vas a poder entender qué pasos debes seguir, ¿sabes? Creo que lo que me gastaba en un café, pues lo puedo utilizar para comprar alguna plataforma, para, si es necesario, poner mi página web, para esto, para lo. Entonces ahí ya mi computadora no tiene la mejor cámara y no es que tengas que tener la mejor, pero la mejor se ve demasiado borroso y entonces o no se ve demasiada luz. Tendrás que invertir ahí para poder llevar a cabo esa estrategia de manera correcta. Así que, estudiante del éxito, espero que estos 3 factores te ayuden a crear la mejor forma de trabajo para este tiempo y cuando pase este tiempo puedas volver a tomar estos puntos y volver a trabajar sobre ellos. Así que ha sido un gusto poder compartir con cada uno de ustedes. Aquí les comparto que nos pueden encontrar en las diferentes plataformas como Estudiantes del Éxito. Pueden seguir viendo toda la información que compartimos. Si tú crees que esto le puede servir a alguien, se lo puedes compartir. Por aquel lado, allá donde dice Spotify, por ahí va a aparecer un circulito donde te puedes suscribir al canal si no estás suscrito y seguir recibiendo notificaciones de esta comunidad de estudiantes del éxito. Así que me despido, pero no me despido sin antes recordarte, como siempre, estudiante del éxito, que yo creo en ti. Nos vemos en la próxima.